también de importancia clave, importancia capital, como dicen, que es el tema de los enlaces. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de una especie común, por decirlo de alguna manera, como es el anión sulfato, decíamos, bueno, cómo estaba formado el sulfato, cuántos átomos hay, de qué elementos son, que, bueno, tiene una carga neta que es tanto, qué significa esa carga neta global, que es un ion, específicamente es un anión. Nos interesa saber cómo están distribuidos los átomos alrededor del átomo central, que es el azufre, o sea, la geometría. Pero nos interesa muy particularmente cómo están unidos entre sí los átomos. Y ahí aparece el concepto típico de la química, que es el enlace químico. Y en este caso también nos va a interesar fundamentalmente cómo se enlazan los ligandos al átomo central, en especial cómo se enlaza el átomo donante. Entonces, para poder entender y explicar eso, ustedes saben, como vieron en química general, hay distintas teorías de enlace, es decir, distintos planteos de cómo puede explicarse la forma en que se enlazan o se ensamblan los átomos en una estructura química, en este caso un complejo. Dentro de esas teorías de enlace, hay varias para los complejos. Hay varias. Por ejemplo, la teoría de enlace de valencia, incluso ampliada con la hibridación, que ustedes vieron para en química general, puede aplicarse a los complejos, nosotros no la vamos a aplicar. También puede aplicarse otra teoría, que es la de orbitales moleculares, es muy característica también, que ustedes no vieron tanto en química general, prácticamente no la vieron, pero sí puede aplicarse también a los complejos. Y en general, las teorías de enlace de los compuestos complejos pueden dividirse en dos grandes grupos. Recuerden, bueno, entre paréntesis, recuerden lo que yo les dije de siempre acostumbrarse a ir tomando apuntes adicionales de cosas que se van diciendo que no están, que no se pueden poner todas en una diapositiva. En este caso, eso que le estoy diciendo, dos grandes grupos de teorías de enlace, con una diferenciación muy concreta. Teorías que no consideran enlace covalente y teorías que sí consideran enlace covalente. Fundamentalmente teniendo en cuenta átomo central con átomo donante de los ligandos. Enlace covalente no, enlace covalente sí. La principal teoría que nosotros vamos a ver, prácticamente la única, que vamos a ver más en detalle, es la teoría de campo cristalino. La teoría del campo cristalino la vamos a identificar con las siglas TCC. TCC para nosotros va a ser teoría del campo cristalino. La palabra cristalino o campo cristalino, el nombre que tiene en general tiene una significancia histórica, que surgió estudiando cristales, es decir, estructuras ordenadas de sólidos, estructuras cristalinas, y por eso de ahí viene la denominación teoría del campo cristalino. Y esta es una teoría no covalente, una típica teoría no covalente. O sea que no considera de ninguna manera enlace covalente en su desarrollo. Otras teorías posteriores, para mejorar, como vamos a ver las ciertas limitaciones que tiene esta teoría, han ido o
considerando un enlace covalente con una teoría aparte o incorporando el enlace covalente a la teoría de campo cristalino. En general, las teorías de enlace covalente son más certeras, más adecuadas, pero son más complicadas. Es decir, lo que yo gano con la teoría de campo cristalino es simplicidad. ¿Qué es lo que pierdo? Como siempre, cuanto más simple es una teoría, más limitaciones puede llegar a tener. Esa es una cuestión que es un poco lógica, ¿no es cierto? De todo modo, esta teoría explica ciertas propiedades, tanto químicas como magnéticas, estructurales, espectrales. Las propiedades espectrales son las relacionadas con la interacción de una determinada materia, una determinada especie con la luz. Dentro de esas están la propiedad del color, una propiedad típica que es la propiedad del color, que es la que vamos a ver. Se llaman espectrales porque están relacionadas con el espectro electromagnético de la luz. Como es una teoría de enlace no covalente, entonces la otra alternativa sería, cuando ustedes vieron, por ejemplo, en química general, tipos de enlaces, en general, tipos básicos de enlace, aunque después, bueno, las estructuras pueden tener algunas combinaciones de ellos, pueden tener ciertas complicaciones, pero los tipos básicos son tres. ¿Cuáles son esos tipos de enlaces que ustedes vieron en química general? Les pregunto. Iónico, covalente y metálico. Exactamente. Iónico, covalente y metálico. El metálico es un enlace que se puede considerar como un caso especial covalente. Como es tan especial, se lo considera aparte como una tercera opción. Pero está muy emparentado con el enlace covalente. Y el enlace iónico es un enlace electrostático, es decir, es un enlace en donde no hay compartición de electrones ni superposición de orbitales, sino que, como ustedes vieron en química general, las partículas, iones, cation y anión, se unen mediante fuerzas de atracción por tener cargas opuestas. Eso es lo que propone la teoría de la TCC. Fuerzas de atracción electrostática. Ningún tipo de interacción de orbitales ni compartición de electrones. Es decir, se sitúan la especie central y los ligandos en contacto atraídos electrostáticamente, pero sin ningún tipo de compartición de electrones. Y esa atracción electrostática significará que algún componente debe tener carga positiva y otro componente debe tener carga negativa. Normalmente los formadores de complejos son los cationes de metales de transición, aunque también hay casos con átomos neutros, pero los típicos formadores de complejos son los cationes. Por lo tanto, eso implicaría que los aniones deben tener carga negativa. Los ligandos deben ser aniones. Se me lenguó la traba. Los ligandos deben ser aniones. Entonces, si consideramos el M, que es la especie central, con una cierta carga N+, una cierta carga positiva, y los ligandos con una cierta carga negativa, va a haber una fuerza de atracción entre la carga neta positiva del catión y la carga neta negativa del anión, que es el ligando. Una fuerza neta de atracción. Esa fuerza neta de atracción es una fuerza predominante. Es la fuerza más importante de todas las interacciones electrostáticas. Eso dice predominante.
y es obviamente la que justifica que se unan. Pero además, individualmente se pueden establecer otras fuerzas de interacción, o sea, de acción mutua. Cuando hablamos de interacción, es una palabrita muy utilizada, estamos hablando de acción mutua. Es decir, la interacción de A con B significa que A influye en B y B influye en A. Decíamos, puede haber fuerzas de atracción individuales, por ejemplo, entre los núcleos, entre los protones de los núcleos, o entre los protones de cada núcleo y los electrones del otro componente. O no solo fuerzas de atracción, mejor dicho, no solo fuerzas, por ejemplo, entre los protones, también fuerzas entre los electrones, que son fuerzas de repulsión. Las fuerzas entre partículas del mismo signo, ustedes saben que son de repulsión. Dentro de todas esas fuerzas, hay una que en particular rescata y estudia y como decimos, la rescata para estudiar, hacer su desarrollo, la teoría de campo cristalino, es la fuerza de repulsión entre los electrones, especialmente los electrones D, que tenga el M, el catión metálico. Estamos hablando de que los electrones D en una especie de transición neutra o catiónica, los electrones D son de importancia fundamental y lo van a hacer en esta situación de los complejos también. Una fuerza de repulsión entonces entre los electrones D y la carga negativa de los ligandos. O sea, el ligando con su carga neta negativa ejerce una fuerza de repulsión sobre los electrones D. Ahora, a continuación, vamos a ir viendo por qué esta fuerza es importante. Entonces, asumiendo y ya considerando y ya tomando como una cuestión importante la fuerza de atracción de las cargas netas es la predominante, la teoría de campo cristalino se centra en otra fuerza individual en ese sistema, que es la carga neta. O sea, son fuerzas que se dan simultáneamente y la predominante es la carga neta positiva del catión versus la carga neta negativa del anión, de los ligandos. Y entonces, la otra fuerza que se considera es la fuerza entre la carga neta de los ligandos, en particular los electrones D. O sea, cada ligando tiene una atracción con el catión globalmente y una repulsión con los electrones, en particular del catión. Recuerden, cualquier cosa, interrúmpanme. No escriban por chat, es menos práctico. Directamente interrúmpanme. Por lo tanto, según la TCC, el átomo central, o la especie central, o elemento central, debe ser un catión. Y los ligandos deben ser iones negativos para que se pueda cumplir la atracción. Pero, ¿qué hemos visto? Que hay ligandos neutros.